Muy buenas tardes, amigos en España. Mi nombre es José Ricardo Rangel y bueno, pues bienvenidos a este su programa Visión Global con esta nueva temporada. La verdad, muy felices, estamos muy recargados y la verdad es que estamos celebrando porque estamos en una ciudad muy rica que nada más para que se den una idea, conforma, ha aportado casi 542,718 millones de pesos al Producto Interno Bruto de México. Esta ciudad que estamos hablando se llama Puebla, Puebla de Los Ángeles, que bueno, pues ha sido una ciudad muy emblemática en cuanto a la parte tanto cultural como la parte económica. Cabe mencionar que es una de las ciudades que produce precisamente, tiene la fábrica de Volkswagen aquí en México y donde se producen, bueno, pues una serie de automóviles que se exportan a nivel internacional y bueno, pues también otra de las cosas, la gastronomía que goza, pues es riquísima. Aquí en México se acostumbra mucho a algo con muchas especias que se llama el mole. Y bueno, pues es la verdad un bagaje muy interesante, donde convergen la cultura española, la cultura mexicana y la cultura prehispánica. La verdad es que los invito a todos ustedes, amigos, a venir a Puebla y pues extasiarse de todas las actividades turísticas que están desenvolviéndose aquí en este estado. Y bueno, pues la verdad es que también contentos porque en esta nueva etapa que estamos viviendo en Visión Global, pues tenemos invitados de lujo, vamos a hablar del tema de tecnología y bueno, pues una de la parte de tecnología es el tema fintech, que pues aquí en México, la verdad que ya hemos platicado que somos punta de lanza en la parte de regulación de este ecosistema. Y bueno, la verdad es que, ¿qué nos depara para este 2023, este ecosistema fintech? ¿Cuáles son las distintas aristas que tiene este portafolio de fintech? Bueno, ¿quién más que nuestro querido Jorge Ortiz? Él es el director de Tantan, una de las empresas de verdad más interesantes aquí en México, sobre todo que tiene que ver muchísimo con blockchain, que ya hemos tenido el gusto de tenerte, mi querido Jorge. Te doy la bienvenida a esta nueva etapa de Visión Global. Ahora sí que eres el padrino, mi querido Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, José Ricardo. Qué gusto saludarte y buenas tardes a toda la audiencia que está con Oye, feliz nosotros de hoy. tenerte. Estamos teniendo muchísimos movimientos en los mercados, pero la parte fintech nunca descansó, no ha descansado. ¿Qué nos esperamos? ¿Qué es lo más interesante para este 2023 en la parte fintech en México y Latinoamérica? Bueno, yo creo que el año 2023 va a ser un año muy interesante para todo el ámbito financiero en términos generales. Como mencionas, los mercados, sin ninguna duda, están muy interesantes. Y la parte fintech no deja de también tener ciertas relaciones con los mercados públicos, aunque el gran ecosistema fintech todavía se maneja en los mercados privados, es decir, empresas que todavía no cotizan públicamente, pero aún así se ven afectadas por los movimientos de mercado, como son obviamente las caídas en las bolsas, la caída de múltiplos, desde luego la postura de los fondos de inversión. Pero si quieres podemos entrar más o menos a hablar sobre algunos de estos temas que yo creo que vamos a ir viendo durante el 2023. Seguramente serán temas a tratar en mayor o menor medida, con alguna profundidad, pero creo que son 5 temas que me gustaría tocar rápidamente para el 2023, ¿no? Me refiero a los temas de Open Finance, ¿no? O datos abiertos, al tema regulatorio y de política pública, que tenemos que ver cómo se va cada vez desarrollando más, al tema de finanzas embebidas, ¿no? O como se entiende más en el término en inglés, embedded finance, que es una gran propuesta que se está desarrollando hoy, principalmente en la región de Latinoamérica. Desde luego tocar los puntos de inversión desde el punto de vista de capital emprendedor, ¿no? Venture capital, y cómo esto va a afectar a los modelos de negocio. Y por último, si te parece, pues un tema que yo creo que está en boca de todo el mundo, que es el tema de Web3 y todo el tema de NFTs y un poco de cripto. Me parece excelente, sobre todo
Vámonos, seguramente nuestros amigos por curiosidad tendrán muchas dudas, sobre todo los NFTs, seguramente por todo el tema especulativo. Ya lo hemos hablado y creo que lo tocamos contigo, mi querido Jorge, en las últimas ocasiones. Todo este tema de Alameda, todos estos, pues vaya, temas muy, muy delicados de las exchange, ¿no? ¿Cómo vemos esta parte de los NFTs? ¿Cuáles son las aplicaciones que se le pueden dar en el ecosistema latinoamericano a estos tokens no fungibles? Claro, mira, ahí en el tema de los NFTs, a mí me gustaría invitar a toda la audiencia, en términos generales, todo el tema que tiene que ver con fintech, por ser algo tan novedoso, lo mejor es estudiar los temas, ¿no? Es estudiar, empaparse de los temas, así como lo es casi cualquier asunto que tenga que ver con finanzas, ¿no? Si tú quieres invertir en la bolsa, tienes que prepararte, tienes que tener educación, o bien recurrir a un experto, ¿no? En el tema de los NFTs, hay que recordar que no solamente sirven para temas especulativos. Lo que se conoce principalmente, por lo que se ve en los medios, son temas especulativos. Y me refiero a que estos non-fungible tokens o tokens no fungibles, para lo que se han estado utilizando principalmente en los 2 últimos años, 2021 y 2022, es para temas de especular y muy ligado al tema de arte. Yo compro un token que me permite tener la propiedad de una obra de arte, por lo general obras de arte digital, con la expectativa de que estas obras de arte suban de valor y yo poder ahí realizar ciertas ganancias. Esa fue la tendencia en el 2021 y 2022, en donde ciertamente vimos picos muy altos, ¿no? Vimos dibujos digitales que se llegaron a cotizar inclusive en millones de dólares, ¿no? O sea, precios muy, muy altos, pero por especulación. También vimos la gran caída en el valor de estas colecciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas, se inundó el mercado, hubo una sobreoferta, entonces eso tumbó los precios. También vimos la caída a finales del 2021, noviembre fue el pico de las criptomonedas, y todo el 2022 han mantenido muy por debajo de ese pico. Entonces esto también afectó en las valuaciones de los NFTs en términos de monedas fiduciarias, es decir, en términos de dólares, ¿no? Y se cayeron. Pero yo creo que en el 2023 vamos a ver una tendencia en donde los NFTs, ¿no? Estos tokens no fungibles, sean utilizados para proyectos de uso real, de la vida real, o proyectos profesionales, ¿no? Es decir, los NFTs lo que te permite es tokenizar, ¿no? Básicamente cualquier activo. Entonces, yo creo que en el 2023 vamos a ver propuestas mucho más serias, propuestas de valor y propuestas donde el NFT no tenga un valor per se, sino lo que tiene el valor es el activo que está atrás del NFT. Un ejemplo, podemos tokenizar las escrituras de un bien raíz, de una casa, ¿no? Entonces, el NFT lo podemos pensar como, a ver, yo tengo hoy en día la escritura actual de mi casa, ¿no? El papel, ¿no? Que me da un fedatario público, en el caso de México un notario público, el papel no tiene valor. Ese papel no quiere decir que si yo lo pierdo, ya perdí mi casa. Que si se me mancha porque le eché café encima, híjole, ya perdí mi casa. No, el papel per se no tiene valor. El papel lo que constata es de que yo tengo la escritura, ¿no? Que yo soy propietario de una casa. Si pierdo el papel, si se me mancha, pues puedo solicitar una escritura, una copia de esa escritura. ¿Okay? Entonces, lo que tiene valor es el activo que está atrás de ese documento. Lo que yo creo que vamos, a lo que me refiero con el uso de manera profesional o en cosas reales de los NFTs, es que vamos a empezar a ver cada vez más la aceptación de la tokenización de documentos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, yo podría tener de manera digital la escritura de mi casa. El token per se no tiene valor. Lo que tiene valor es mi propiedad. Si la propiedad, el área donde está construida mi casa, empieza a subir de valor, ¿no? Pues la propiedad es la que sube de valor, no el token, ¿no? Es lo mismo que con papel. Ese es un ejemplo que veo muy real, ¿no? Otro gran proyecto que se está desarrollando en Latinoamérica es la tokenización de los títulos universitarios, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Yo termino mis estudios en una universidad y ahora me podrán otorgar mi título universitario a través de un NFT. Este NFT, inclusive ahí, lo que está atrás no tiene un valor económico. Mi título universitario, a través de la historia, a través de miles de años, el título universitario no tiene un valor económico, tiene un valor sentimental para mí, tiene un valor que solamente ese valor me lo da a mí. Es decir, si yo voy a pedir trabajo con ese título universitario, tiene valor para mí, tiene valor para la empresa a quien yo se lo presento, pero no es que yo pueda comercializar mi título universitario, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de casos de uso real, ¿no? Que yo creo que vamos a ver una tendencia muy, muy fuerte. Y a través de estos casos de usos reales, es como la gente va a empezar a entender mejor cómo interactuar con la llamada Web 3, ¿no? Que es una evolución de las páginas de Internet. De la Web 2, que es lo que estamos utilizando hoy en día, vamos a pasar a la Web 3, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco es hacerle ver a la gente que no estamos hablando de física nuclear, simplemente es una evolución. Jorge, en la parte quisiera tocar el financiamiento. Ya en México ya estamos teniendo cerca de más de 40 instituciones de financiamiento colectivo, de pagos que se están apegando a la ley FinTech. Este surgimiento, pues obviamente ha tenido detrás muchísima inversión del venture capital, del private equity. Hoy por hoy, con estas tasas que tenemos precisamente de política monetaria, las decisiones de política monetaria del Banco de México de doble dígito, cada vez se vuelve más difícil el obtener financiamiento. Sin embargo, bueno, pues estos dos, digamos que animales tan distintos del financiamiento como lo es el private equity y el venture capital, ¿cómo está para los emprendedores el acceder a estos fondos de capital para emprender precisamente nuevas tendencias fintech? Claro, mira, es un tema que se ha estado tocando muchísimo durante el 2022. Se tocó el tema de que si es el fin, ¿no? El fin temporal del dinero barato, ¿no? Entonces, primero, en cuanto al tema del dinero barato o dinero caro, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿A qué nos referimos? Es decir, si yo soy un inversionista, ya sea un inversionista institucional, que son los grandes fondos de inversión, o un inversionista individual, gente con gran patrimonio, que también es quienes meten dinero a estos fondos de venture capital, pues yo tengo la opción de poner mi dinero en el banco, ¿no? Digamos, en una inversión muy tradicional, con poco riesgo, como podrían ser papeles gubernamentales, donde tradicionalmente me daba muy poquito de interés. Entonces, muchas veces yo prefería correr un poco de riesgo y invertirlo en fondos de venture capital, esperando un rendimiento mucho mayor. Pero si un papel gubernamental me daba de interés, por ejemplo, en los mercados desarrollados como Estados Unidos, como Europa, 1%, 2%, en mercados emergentes como México, alrededor de un 3, 4%, ¿no? Pues probablemente prefería correr ese riesgo con el fondo de venture capital. Lo que pasa hoy en día con la subida de las tasas para contener la inflación es que estos papeles gubernamentales, hoy en día, por ejemplo, en México, te están dando arriba del 10%, ¿no? Entonces ya no es un mal rendimiento sobre mi inversión, ¿no? Entonces ya el apetito de riesgo pues disminuye un poco. Oye, ¿para qué voy a arriesgar con un fondo de venture capital si aquí obtengo un muy buen rendimiento de alrededor de un 10%, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos con el dinero caro o barato. Hoy en día, los fondos de venture capital les sale caro, es decir,
tienen que argumentar más ante los inversionistas para obtener ese dinero y que el fondo de Venture Capital tenga pues sus recursos para invertir en empresas. Ahora, el 2022, a ver, no fue, lo que pasa es que el 2021 fue un año extraordinario, veníamos creciendo, ¿no? Pero este crecimiento en cuanto al volumen de inversión hacia las startups, pues siempre va a alcanzar un pico. O sea, no puede seguir creciendo indefinidamente, ¿no? En el 2022 llegamos a este pico por diferentes circunstancias, ¿no? Y eventualmente, o sea, el 2021 fue el año más grande y el 2022 todo el mundo decía, se desinfló la inversión. No, si comparamos el 2022 con el 2020, quitando el 2021, que fue el año de crecimiento más grande de inversiones de Venture Capital, el 2022 es muy similar al 2020. Entonces, no es de que se esté dejando de invertir tanto en las empresas. Ya no se está invirtiendo como en el pico, que repito, tocó hacia finales de 2021. ¿No? Pero 2022 no fue mal año de inversión. Ahora, lo que sí es de que los fondos de inversión están siendo más cautelosos en cuanto a 2 o 3 temas. Número 1, hacer un mejor due diligence, ¿no? Un trabajo de investigación de en qué empresas van a invertir. Por muchos factores, entre ellos vemos el factor de FTX, ¿no? En donde invirtieron básicamente a ciegas, creyéndole a una persona que inclusive se rumoraba que jugaba videojuegos, ¿no? Mientras estaba levantando capital, te estás levantando 100, 200 millones de dólares, levantó 400 en su última ronda y estás jugando literalmente videojuegos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, oye, ¿está concentrado o no está concentrado? Pero bueno, pero también muchas otras startups en donde empezaron a crecer de manera exponencial, pero simplemente respaldado por cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces, los denominados unicornios, ¿no, Jorge? Ya habíamos hablado de esta figura mítica de los unicornios, ¿no? Claro, los denominados unicornios, que yo creo que es una figura que hay que guardarle mucho respeto, ¿no? O sea, como emprendedor yo creo que no debes estar obsesionado por alcanzar un estatus de unicornio, porque aparte eso no te hace millonario, eso es en papel, tu empresa vale tanto, ¿no? Pero probablemente tú no tengas ni para pagar la renta, ¿no? Digamos, tú vives de tu sueldo, vives de esto, ¿no? Es decir, en papel tu empresa vale mucho, tú tienes un porcentaje de la empresa. Entonces, yo creo que no es la obsesión, pero sí, lo que pasa es de que al invertirle 100, 150 millones, 200 millones, más o menos por ahí, se alcanza una evaluación de más de 1,000 millones, eres unicornio, pero aquí la problemática es que era dinero fácil, no digo barato, fácil. Es decir, ibas con un fondo, les decías, oye, yo voy a cambiar el mundo, voy a hacer esto. Oye, como ahorita hay un boom, yo prefiero meterle de una vez. El problema es que muchas de estas empresas no tenían, o sea, estaban comprando mercado de manera artificial. Oye, estoy creciendo en clientes, estoy creciendo en ventas. Pues sí, porque todo lo estás pagando tú mismo. Es decir, por ejemplo, el típico ejemplo de fintech, te otorgo una tarjeta. Ok, oye, ¿el cliente realmente eligió tu tarjeta por las características propias del producto o por un tema promocional? Por ejemplo, oye, pide mi tarjeta y te doy 5% de cashback en todo lo que compres. Oye, pues con los ojos cerrados pides esa tarjeta. Me estoy ahorrando por lo menos 5% en todo lo que yo compre, ¿no? Pero ¿quién está pagando ese 5%? Un ejemplo muy típico. Si yo voy a una gasolinera y me van a dar 5% de cashback, ¿no? Las gasolineras que tienen un margen muy reducido, pues la gasolinera le va a decir al de la tarjeta, oye, pues eso lo pones tú. Ese 5%, yo no le puedo regresar. Oye, vienes a cargar un tanque de gasolina y yo te regreso 5%. Yo no sí, puedo empiezo a diluir mis márgenes, claro, absolutamente. Claro, no tienen el margen. Por ejemplo, una gasolinera no tiene el margen para dar un 5%, ¿no? Los márgenes de las gasolineras son muy reducidos. Entonces, ¿quién ponía ese 5%? El que emitía la tarjeta, ¿no? Entonces, de repente tú levantas 100, 200 millones, te puedes dar el lujo de estar regresando esas cantidades de dinero, pero eso es crear un mercado artificial. Es decir, si tienes un montón de clientes, oye, creciste de 100,000 clientes a 1,000,000. Sí, porque básicamente les estás regalando dinero.
¿Qué va a pasar el día que les digas, mi tarjeta ya no te da 5% de rendimiento, o de cashback, perdón, ¿no? Ah, pues ya dejo usar la tarjeta, o realmente me quedo utilizando esa tarjeta porque veo que la aplicación, que la interfase, que el servicio a clientes es muy bueno, ¿no? Entonces, a esto me refiero a que los fondos de inversión hoy en día van a ser mucho más cautelosos, número uno, de ver que tengas un modelo rentable, ya sea hoy o que tienes un plan para hacerlo rentable, ¿no? Es decir, oye, a ver, dando 5%, ¿no? de gasto, pues nunca va a ser rentable. ¿Cómo lo vas a hacer rentable en algún futuro? ¿No? Digo, por seguir con ese ejemplo. Entonces, que tengas un modelo de negocio rentable. ¿Cuál es tu posicionamiento en el mercado? Si realmente tienes una ventaja competitiva, ¿no? Digamos, yo lo vería así como inversionista. ¿Qué pasa si no tuvieras los 100 millones de dólares que me estás viniendo a pedir como inversionista? ¿Crecerías? ¿No crecerías? ¿Serías rentable? ¿Podrías sobrevivir? ¿O simplemente es un respirador artificial que en cuanto se acabe el dinero, se te acaba el oxígeno, te mueres, ¿no? Entonces, hacia el 2023 vamos a seguir viendo inversiones de capital, yo creo que de manera sostenida, ¿no? Los niveles del 2020, te digo, 2022 no fue mal año, quitamos el 2021 que fue un año extraordinario, pero de manera más profesional. Jorge, finalmente se nos termina el tiempo, pero precisamente con lo que ya nos acabas de comentar, ¿existe en México una oferta en temas fintech? Estamos hablando de estos 40, más de 40 instituciones que ya están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cómo va la regulación ahí? ¿Qué nos falta en ese aspecto? ¿Existe de verdad esta sobredemanda o estamos atendiendo, como dices tú, a un mercado real? Mira, yo, dos cosas rápidamente. En el tema de la demanda real, ¿no? Yo siempre, es muy difícil obtener este dato, pero me gustaría hacer un comparativo de todas estas nuevas fintechs. A ver, todas estas nuevas fintechs, que no nada más son las reguladas, porque también hay fintechs no reguladas que no tienen que regularse, ¿no? Y que sin embargo están en el catálogo de lo que es la industria fintech, que en estas tenemos más de 500, ¿no? Pero bueno, todas estas fintechs, pero también ver las nuevas propuestas de los bancos. Hay muchos bancos súper tradicionales que inclusive ya anunciaron su banco digital como una entidad, como una subsidiaria, ¿no? Entonces también hay nuevas propuestas de las fintechs, de los bancos y de más instituciones financieras. Lo que me gustaría ver es, por ejemplo, qué tanto están atacando al mismo segmento, ¿no? Al segmento de la generación Y, de la generación Z, ya casi me quito yo de la generación X, ¿no? Pero si no están atacando al mismo segmento, ¿no? De esta generación, pero de esta clase social, ¿no? Con ciertas atribuciones muy similares. Es decir, oye, tal vez yo soy una fintech y ya di 1 millón de tarjetas. Ah, yo también tengo otra fintech y yo también ya tengo 1 millón y pico. Yo soy un banco y ya también saqué mi tarjeta digital y también tengo 1 millón y pico de usuarios. Oye, ¿y no será el mismo millón? ¿No? O sea, de estas personas que le entienden la tecnología y demás. Porque realmente, o sea, no es de que una tenga 1 millón, otro millón y otro millón, ¿no? Y que realmente hayamos sumado, en ese ejemplo, 3 millones más a inclusión financiera. Porque en México todavía estamos muy rezagados en inclusión financiera, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay que ver, yo le llamo la generación Z versus la población real de México. Oye, el chavo de 20 años, tú quieres al chavo de 20 años que es súper tecnológico y que está metido en la moda y que está metido en esto y que demás. Oye, pero hay muchos chavos de 20 años, o en sus 20, ¿no? Que tienen que salir a trabajar, a trabajos de ser albañil, de ser carpintero, o viven en áreas rurales. Y son chavos de 20 años y son chavos de la generación Z, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera generación Z de México? ¿La que está metida en TikTok o la que tiene que salir a ganarse el pan todos los días, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo. Último, que me preguntaste en esto mismo, es el tema de regulación, ¿no? Yo creo que en el 2023
vamos a ver por lo menos mucho más interés en México de darle una renovación a la ley FinTech, ¿no? La ley FinTech en México cumple 5 años que se promulgó, ¿no? Sin embargo, los trabajos empezaron hace 8 años, ¿no? O sea, el trabajo previo que se hizo fueron casi de 3 años. Entonces, estamos por cumplir 8, 7 años de trabajo, es decir, cuando se esbozaron las ideas, 5 años de publicada la ley FinTech este marzo. Entonces, yo creo que ya es tiempo de revisar la ley y de hacer una propuesta en donde se puedan acoger pues nuevas reformas que incorporen avances en tecnología, avances sociodemográficos, cómo ha cambiado la población para poder hacer que la ley FinTech se mantenga vigente. Y curiosamente, eso fue uno de los parámetros que se discutió en la primera reunión que se tuvo en Palacio Nacional con las autoridades cuando se decidió hacer la ley FinTech. Ese era un punto súper importante que se platicó con el secretario de Hacienda en turno, que fue cómo hacemos para que la ley FinTech no sea una ley completamente cuadrada, sino que tenga flexibilidad, que se pueda ir adecuando a los avances que sabemos que va a tener la tecnología. No sabemos qué avances, pero sabemos que va a tener avances. Entonces yo creo que este 2023 también vamos a ver por lo menos propuestas de un marco regulatorio renovado. Jorge Ortiz, te agradezco, se nos termina el tiempo, pero como siempre es toda una delicia estar platicando contigo y que nos hayas actualizado precisamente de estas tendencias a nivel México y Latinoamérica, que muy, muy importantes las perspectivas para 2023 en la parte fintech. Te agradezco muchísimo, Jorge Ortiz, director, fundador de Tantan México. Gracias por estar aquí en Visión Global. Muchas gracias por la invitación y estamos pendientes a ver qué pasa en el 2023. Nos vemos próximamente. Exactamente, Jorge. Te mando un fuerte abrazo. Amigos, y no se pierdan, mañana a las 6 de la tarde estamos nuevamente con ustedes en Visión Global. Síganos en nuestras redes sociales, en Negocios TV. Y bueno, recordarles nada más que mañana vamos a platicar sobre el dato de inflación 7.82 aquí en México, la inflación general, y sobre todo un gran incremento en la parte de las mercancías, 11.09%. Mañana vamos a estar hablando al detalle. Y bueno, no se pierdan, no dejen de sintonizar nuestro siguiente programa que es Tardes de Criptos, con nuestro querido Gabriel Montanto, que le mando un gran abrazo, parte de este tema de tecnología. Mi nombre es José Ricardo Rangel, nos vemos el día de mañana, 6 de la tarde, Madrid, 11 de la mañana, Ciudad de México. Un fuerte abrazo.